Muy buenas noches. Una vez más estamos acá en el ciclo Efecto Contagio para compartir un nuevo momento de aprendizaje, un nuevo momento en donde vamos a buscar contagiar el gusto por crecer. Y hoy no va a ser la excepción en este capítulo número 13. Número 13 en donde vamos a, seguir compartiendo, ¿no? Seguir compartiendo un lindo momento, una linda noche. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial. Quiero saludar en este momento a Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo estás vos en este momento? ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por la invitación y encantadísima de ser parte de este espacio, así que para Ex conversar. Excelente, excelente. Y aparte este tiempo, bueno, que también nos ayuda, ¿no? A acercarnos quizás desde las distancias, quizás estando desde distintos lugares, también nos ayuda a, bueno, estar un poquito más cerca dentro de lo que nos permite también la tecnología. También saludo a los que están del otro lado, que también puedan empezar ahí a interactuar, a contarnos desde dónde están, a encontrar ahí sus saludos, saber quién está del otro lado. Así empezamos este vínculo de conversación, ¿no? Tanto Ale, yo y ustedes del otro lado, ¿no? Vamos convirtiendo entre todos y transformando este espacio en un lindo momento. Así vamos también construyendo entre todos esta comunidad. Les cuento a todos, ¿no? Les cuento a todos que también acá tenemos bueno, una invitada muy especial y quiero contarles algo de ella, ¿no? Para que ustedes también la conozcan y después le vamos a dar la oportunidad a Alejandra de que se presente como ella guste. Pero yo les voy a contar algo en particular de Alejandra Marcote. Alejandra Marcote es coach organizacional, es speaker, es directora de Aprender del Error. Es especialista en el aprendizaje desde errores y fracasos. Así que ya te estoy invitando a que pongas ahí, ¿no? Si, ¿cómo te tomás vos los errores? ¿Qué te pasa a vos cuando sentís que te estás equivocando? ¿Cómo te lo tomás ahí? Dejanos ahí en el chat ahí tus comentarios porque hoy vamos a hablar seguramente de algo en relación a eso y queremos también escucharte a vos. Trabaja como Agile Coach en procesos de transformación digital corporativa y organizadora de eventos colaborativos como hackatones para la innovación abierta. También facilita espacios de conversación para la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Pero sin embargo, esto es lo que está en el papel, esto es lo que está en el flyer, lo que ustedes ya vieron de anticipado. Me gustaría, Ale, que vos te puedas presentar como a vos te gustaría presentarte. Así que tenés tu momento y contanos quién es Ale, obviamente, en estos pequeños segundos, en estos pequeños minutos, como para que te conozcamos un poquito más desde otro lado. Bueno, yo creo que Ale es una persona súper curiosa, que está siempre buscando qué hacer, cosas nuevas, qué hay de nuevo para aprender, que necesitaría 5 vidas más o menos para conocer todo lo que hay que conocer y así no alcanzaría, pero creo que eso fundamentalmente, ¿no? Y como vos decías, quizás, bueno, hoy trabajo como coach organizacional, también como coach de líderes, bueno, soy facilitadora y por supuesto trabajo hace ya casi 5 años en todo este tema del aprendizaje de los errores y de los fracasos. Pero bueno, siempre digo que en mi anterior vida fui contadora, trabajé muchos años en empresas grandes, como contadora, todo lo que tenía que ver con planificación económica financiera, presupuesto, control de gestión. Así que bueno, creo que sobre todo en los últimos años he pasado como unas cuantas vidas en una. Así que bueno, sobre todo eso, creo que muy curiosa y aprendiz. Bueno, ahí ya tenemos algo en común, porque también trabajé 5 años en un estudio contable, así que no sé si les parece, cuéntenos a ver si quieren que hablemos algo de contabilidad o nos dedicamos un poco al tema del día, pero también es algo en común, en ese sentido ahí tenemos una conexión. Y bueno, Ale, quería, bueno, consultarte, mientras también invito a que del otro lado nos vayan saludando, quería consultarte, bueno, hoy el título del capítulo número 13 de este ciclo que llamamos Efecto Contagio se llama Aprender del Error para transformarnos. ¿Con qué podemos empezar a hablar de este tema, de aprender del error para transformarnos? ¿Por qué elegiste este título? Y contanos, ¿no? Un poquito el panorama de lo que se viene por lo pronto en esta conversación que vamos a tener juntos. Bueno, ¿por qué elegí el nombre? Aprender el error es lo que vengo trabajando hace años, bueno, es la marca que yo desarrollé en este tiempo. Pero a mí me gusta agregarle esto de transformarnos, ¿no? Porque creo que en todos estos años lo que he visto es que justamente poder hablar de las cosas que no hablamos habitualmente ayuda a que nos veamos distintos, a que nos transformemos, ¿no? A que transformemos la relación con otros. Y sobre todo creo que la más importante, con nosotros mismos, ¿no? Probablemente andemos por ahí, pero creo que
es todo un tema cuando nosotros no podemos mirar las cosas que no funcionan, cuando no podemos aceptarlas, y esto pasa mucho, creo, en nuestra vida personal, en los vínculos, en los proyectos, digo, ¿sí? Emprendedores y emprendedoras, bueno, esto es algo también muy habitual, y muchas veces cuanto más tardamos en aceptarlo, en poder hablarlo, en poder pedir ayuda, bueno, se restringen muchísimo nuestras posibilidades, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con por qué empecé a trabajar este tema, porque cuando yo dejé la relación de dependencia, me puse a emprender, creo que una de las cosas que más observaba era esto, de que en todos lados las personas, los emprendedores sobre todo, hablaban de los proyectos muy exitosos, ¿no? Y todo lo que andaba bien, y sin embargo, bueno, sabemos que los emprendimientos que funcionan tal como se había imaginado es un porcentaje muy, muy bajo. La verdad es que se dice, y las estadísticas andan por ahí, ¿no? Pero solamente a los 5 años 8 o 9 de los emprendimientos que se fundaron o no están más o son radicalmente distintos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta siempre es, ¿qué pasa con esas historias que no conocemos? Las podemos ver, las podemos observar, aprender, no aprendemos nada más que porque nos equivocamos o porque fallamos, ¿no? Necesitamos hacer como un aprendizaje consciente y para eso necesitamos mirarlo. No, ni hablar. Y aparte, con esto que vos decís, esto último, ¿no? Esto de necesitar hacer un aprendizaje consciente. Se me vienen las palabras del escritor futurista Aldous Huxley que decía, la experiencia no es la mejor maestra, sino que es la experiencia evaluada, ¿no? Todo ese proceso de aprendizaje para ver a ver qué podemos sacar de la experiencia. Siempre se dice que el ser humano es la persona o el animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, que quizás a otras especies capaz que tienen, y por eso tenemos esos refranes, ¿no? Que se quema con leche una vaca que llora, o el cuentito este del gato y la estufa, cuestiones por el estilo, ¿no? Que quizás no, a veces ese proceso de encontrar, ¿no? La evaluación sobre aquellas cosas que no salen como lo esperábamos o que tienen un resultado negativo es incómodo. ¿Por qué crees que, bueno, pasa esto? Que a veces, no sé, nos equivocamos y nos cuesta hacer ese paso más de ir al aprendizaje, ¿no? Esto que vos decís, del aprender del error. ¿Qué es lo que a veces se puede ver como alguna barrera que impida, en principio, iniciar ese proceso de aprendizaje sobre las cosas que tienen un resultado negativo o que no esperábamos? Ok. Primero, antes que nada, hay un tema cultural, ¿no? Que creo que en nuestra cultura, y si nos están escuchando personas de Latinoamérica, tenemos una cultura en general bastante exitista, bastante de mostrar el éxito, quizás de que somos si somos exitosos, ¿no? Casi. Y si no, lo guardamos y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que la cultura en sí, de alguna forma, nos condiciona en ese sentido. Lo cual no quiere decir que determine cómo vamos a actuar. Creo que después hay un grado de responsabilidad. Y en esto que yo te traigo de la cultura, siempre digo, recordemos de cuando somos chicos en la escuela, ¿no? Los momentos en donde estamos aprendiendo, que creo que muchos de los que tenemos ya algunos años, creo que en el último tiempo algo ha empezado a cambiar, pero era una penalización cuando uno no sabía, cuando uno se equivocaba, ¿no? Resolvías mal una ecuación y más o menos que tratabas de guardártelo, porque si no eras, ¿qué eras? Acá en Argentina, como esto, el burro de la clase, ¿no? Era bastante, como diría yo, no sé, eran esas etiquetas que son bastante dañinas. Entonces, yo no quiero ser el que se rían todos de mí, no quiero pasar vergüenza, porque después si querés podemos hablar un poco de eso, pero está también como esas emociones, ¿no? La vergüenza. Como que le asignamos una intensidad un poquito mayor al hecho de vernos expuestos cuando nos equivocamos, me parece, ¿no? Como que le agregamos tanta carga al error que a veces cuesta después salir de ahí, o poner por lo pronto la luz y trabajar en eso. Totalmente, o sea, tiene un foco, pero como un foco negativo, diría, ¿no? Distinto de si fuera un foco de esperar, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Hay algo que no entendí? ¿Hay algo que estoy haciendo diferente? Y bueno, ¿y qué puedo aprender de esta situación? Creo que desde chicos no tenemos esa mirada. Siempre digo, muchas veces se celebra a la persona que hasta en la escuela se copia, o sea, mira la prueba de otro, y
con tal de que te vaya bien, ¿no? Como prefiero el 10, pero habiéndome copiado y sin haber aprendido nada, a sacarme un 4, pero por lo menos llevarme algo. Entonces, bueno, también todo eso que se aprecia, que se festeja, creo que culturalmente, a la larga, en una sociedad en donde ahora necesitamos aprender muy rápido y necesitamos estar expuestos a que hay cosas que no funcionan, porque todo el tiempo, digamos, hoy con la pandemia tuvimos que guardar todos los planes que Sí, lo que teníamos. funcionaba antes, capaz que ahora, Claro, ahora bueno, sí. No. no tenemos esa exposición hoy, o sea, no tenemos esa mecánica de estar exponiéndonos a que eso no funcione y que está bien, o sea, y que después podemos hablar si querés de los tipos de errores y de qué cosas diferentes se pueden hacer. Eso es de la cultura. Y también entonces creo que hay, si vos me preguntabas cosas que dificultan aprender, otra tiene que ver con que quizás también desde chicos estamos muy acostumbrados a no hacernos responsables cuando tenemos algo que ver con eso, ¿no? Entonces siempre es como que la culpa está afuera, y hablamos de culpa, ¿no? ¿Viste? Y esto se ve también mucho en las empresas, algo no funciona y ¿quién tiene la culpa? Y siempre tratamos de buscar a un culpable, y siempre es como, bueno, yo trato de mantenerme al margen. Y eso en cierta medida es cómodo, pero no me permite aprender, porque si yo no tengo nada que ver con lo que pasó, tampoco tengo nada que llevarme para aprender y hacer distinto, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿qué pasa si nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tuve que ver yo con esto? Pero no para castigarme, sino, mira, ¿qué hay de mí en esta situación? ¿Qué puedo ver diferente? ¿Qué puedo ver ahora que yo antes no veía? ¿Qué necesitaría aprender para la próxima? Cuando yo me puedo ver cómo incido en esa situación sin castigarme, creo que ahí puedo empezar a hacer una reflexión consciente. Excelente. Y en este punto que vos hablabas también, ¿no? De la niñez, que comenzamos este espacio, también se me venía que quizás también hay cosas positivas que vamos perdiendo a lo largo que vamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, todas estas cuestiones de exponernos al juego o de equivocarnos y volver a probar y hacemos otro tipo de cosas y demás que después, a medida que vamos creciendo, quizás el castigo es más grande por probar cosas distintas, ¿no? O incluso que nos tientan a no animarnos a hacer algo distinto porque percibimos que hay un costo más grande de cambiar. Cuando se me venía, hay un ejercicio, un experimento que para los que están del otro lado también que están ahí comentando un montón. Ahora vamos con eso. Sigan comentando que ahora los leemos. Pero ¿viste ese experimento del malvavisco donde van con los espagueti y tienen que armar como la torre más alta de malvaviscos, ¿no? Y ponen haciendo experimentos de trabajo en equipo, de liderazgo, y lo hacen ejecutivos, y lo hacen personas que están ahí. Y cuando miden los resultados entre los ejecutivos que lograban, los comparan con otros que le ponen el mismo ejercicio de hacer la torre más alta con el malvavisco, y generalmente los chicos tienen mejores resultados que los altos ejecutivos y demás. ¿Por qué? Porque no se ponen a hacer como reuniones de evaluación o a ver reflexión la mejor manera, sino que van, lo hacen, prueban, se equivocan, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, hasta que de alguna manera encuentran la forma a partir de, ir reinventando las maneras, ¿no? Cosa que quizás al momento de estar, nos volvemos un poquito más cuidadosos, vamos a decirlo de alguna manera. No sé si lo ves así también, o si te has encontrado con eso dentro de tu experiencia en este tema. Sí, lo que se me venía cuando me comentabas este ejemplo era que quizás nos resguardamos más y no tomamos tanto riesgo, ¿no? Porque de alguna forma el estar evaluando cómo lo estamos haciendo y demás es un excelente ejercicio que hoy, digamos, se habla mucho de agilidad en todo el mundo, ¿no? Organizaciones más ágiles, bueno, ser más ágil, y esto implica de alguna forma estar revisando constantemente cómo estoy haciendo las cosas, para dónde estoy yendo, lo que estoy aprendiendo, para qué me sirve. Pero sí creo que a medida que va pasando el tiempo tomamos más riesgos, ¿no? Cuidamos más de nuestra imagen, cuidamos más de lo que podemos, o sea, si tengo esto y lo pierdo, si pierdo mi imagen, si pierdo plata, si pierdo mi posición, empieza a aparecer el miedo a perder algo, llamale, digamos, lo que cada uno Sí, valore. algo de valor, sí. Algo de Que valor para valoremos. cada uno, y entonces eso también te empieza a tirar hacia atrás, creo que empieza a generar una tensión en cuanto a cuánto me arriesgo, y cuánto me quedo más o menos ahí y no arriesgo tanto, ¿no? Esto sobre todo tiene que ver con la innovación.
que es algo que hoy que les puede costar muy caro a las organizaciones, sobre todo las que son grandes, que tienen quizás organizaciones que ya han estado, o sea, que son exitosas, por decirlo de alguna forma. Bueno, cuando vos tenés, es como que, esperá, tengo mucho que perder, entonces, ¿qué tanto arriesgo? ¿Qué tanto me muevo? Bueno, a veces en esa tensión es donde realmente en un contexto como este puedes perder mucho. Y esas tensiones que quizás te dejan paralizados o incluso la concepción del fracaso, ¿no? Frente a las cuestiones que uno puede tener como resultado, me imagino que inciden mucho en nuestra capacidad de poder aprender, ¿no? Porque también eso puede ser una buena oportunidad de aprender, no por el hecho de equivocarnos, sino por el hecho de no darnos la oportunidad de equivocarnos, que bueno, también, ¿no? Es un aprendizaje que está ahí. Si te parece, Ale, te voy a leer algunos comentarios, voy a ir conversando también con la gente y los invito, ¿no? A que vayan haciendo sus comentarios y pongan sus ideas en base a lo que estamos viendo. Las concepciones en relación al error, ¿ustedes cómo son? ¿Se animan a equivocarse? ¿No? ¿Son más cuidadosos? ¿Cómo ven su etapa desde la niñez hasta ahora? ¿Antes se animaban más? ¿Ahora se animan más? ¿Hay algo que les vibre o les haga sentir que quieran comentar? Déjenlo ahí. Buenas noches, Juana pone de Avellaneda que nos está siguiendo, también de Quilmes, Susana, buenas noches, esperando que hay de nuevo para aprender. También nos saluda Celia. Mirta pone también buenas noches. Néstor también nos saluda acá. Bueno concepto de aprender del error. El tema es que no estamos preparados para equivocarnos, pone también Néstor, y no hacemos cosas por no equivocarnos. También, bueno, ¿qué más? Hoy por hoy hay que reinventarse, también comentan por acá. Tensiones en qué ver, qué pasa si me equivoco, bueno, o no me equivoco, ¿no? También comentan por acá, ¿no? Todo lo que tiene que ver con algunas cosas en relación a equivocarnos, ¿no? A veces no estamos preparados para equivocarnos, no estamos preparados para equivocarnos. No sé cómo lo ves, es un poco de la parte cultural, ¿no? También, ¿no? De todo lo que venimos viendo y el peso que hay en relación a eso. Hablabas un poco de la vergüenza hace un ratito. Me gustaría que enfoquemos un poquito ahí, porque también creo que tiene que ver con esto de que a veces no, y voy a tomar el comentario acá que nos hicieron, que a veces no estamos preparados para equivocarnos, porque lo que está del otro lado capaz que nos desalienta a poder tener esa experiencia de equivocarnos y aprender de eso. ¿Qué tenemos para decir y cómo entra la vergüenza en todo este tema? Vos sabés que cuando estabas ahí leyendo los comentarios, empiezo por algo muy relacionado, ¿no? Esto de como que no estamos acostumbrados, empieza a jugar la perfección, el ideal de que algo tiene que ser perfecto para mostrarlo, ¿no? Leía un comentario también de una persona que decía, hice el curso de oratoria, pero cuesta exponerse al público, ¿no? Entonces es como, hasta que yo, no sé, no haya practicado no sé cuánto tiempo, no me voy a exponer al público, hasta que yo no tenga no sé cuántos certificaciones y títulos universitarios, no voy a hacer esto otro, y bueno, y no voy a escribir en un blog, alguien que quisiera escribir en un blog, porque hasta que no tenga, no sé, como todo algo súper corregido. Entonces empieza como a jugarnos mucho esa noción de la perfección, y que a veces puede ser en el tiempo indefinido. Nunca me puedo animar a salir de ese lugar. Entonces, creo, y lo engancho con la vergüenza, tiene mucho que ver. Una de las primeras cosas que estaría bueno que nos empecemos a preguntar es cuál es mi ideal de perfección, ¿no? Cuando yo no me animo a hacer algo. O sea, ¿qué es lo que estoy esperando que suceda? ¿Cuándo me voy a animar a hablar al público? ¿Qué tendría que pasar para que eso suceda, no? Porque también empieza, digamos, cuando uno empieza a hacerlo esto consciente, empieza a darse cuenta que, bueno, si yo nunca me animo a hablar en público, y nunca voy a ser muy bueno hablando en público. Y si yo nunca me animo a escribir en un blog, nunca me voy a dar cuenta de todas las dificultades que puede haber en el medio y todas las mejoras que seguramente me van a sugerir. Entonces, empieza a estar esta idea de, hace poco escribí un artículo sobre esto, mejor hecho que perfecto, ¿no? Porque a veces esa idea de perfección hace que nunca salgamos al ruedo. Y ahí empieza a jugar también la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza tiene que ver con que hay algo que yo siento que no soy, ¿no? Hay algo muy, muy interno mío, o sea, yo no soy suficiente para eso. No tiene que ver con que no sé hacer, sino que es algo más profundo, con que yo no soy suficiente. Y de hecho creo que la vergüenza se ha usado mucho como una forma de control, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? O bueno,
digo, en distintas etapas de la vida, ¿no? Como te avergüenzo, y entonces no me muestro, tengo miedo a mostrarme. La vergüenza de alguna forma es como, tengo miedo que si yo me muestro como soy no me acepten y no me quieran. Eso nos trae la vergüenza. En este caso se me venían algunas cosas, ¿no? Mientras hablabas, ¿no? Como cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en los cursos de oratoria y demás, de miedo escénico, hay muchas cosas que incluso tienen que ver con esto, ¿no? Con el hecho de equivocarse o el hecho de, bueno, de que me salga mal al momento de estar expuesto, ¿no? Que tienen que ver con las tendencias a compararme, a sentirme evaluado, a la incertidumbre porque no tengo práctica previa, o a darle mayor intensidad a algún momento, a cuestiones que tienen que ver con las expectativas que le doy a una situación en particular, y todo esto que vos también mencionabas de la vergüenza y demás, que también lo conectamos con algo que se llama síndrome del impostor, que por ahí leí que vos también estabas trabajando en ese tema, lo vi en tus redes, de paso ya los invito a todos a seguir a Ale Marcote ahí en las redes, después les vamos a contar bien dónde, pero leí algo en particular que también lo conectábamos nosotros en los cursos de oratoria, y no sé si querés comentarnos algo de eso, porque tiene que ver con la vergüenza, con el no sentirme capaz, con el no ser suficiente, con creer se van a dar cuenta en algún momento que yo, lo que dicen de mí, eso, en algún momento se van a dar cuenta que no soy tan bueno como piensan que soy, ¿no? O quizás uno percibe eso. Totalmente. Bueno, del síndrome del impostor hice un webinar la semana pasada que está en mi canal de YouTube, y justo en LinkedIn también escribí una nota sobre eso, así que lo pueden ver ahí. Y está súper relacionado, ¿no? Porque el síndrome del impostor es esto, primero esta idea de que me va a salir mal. O sea, ahora vamos a conectarnos aquí, seguro que me pregunta algo que yo no sé, y no sé, la voy a pasar muy mal. Tomás me llamó, pero seguro que se equivocó y en realidad quería llamar a otra persona porque en algún momento se va a dar cuenta que yo no sé sobre esto. Bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Y mucho de la insuficiencia, por eso digo, está muy relacionado con la vergüenza, de que yo no soy suficiente, de que me comparo, de las expectativas. La comparación además siempre con quién, ¿no? Porque creo que eso nos juega muy en contra, y eso está bueno empezar a verlo. Cuando yo digo, yo no soy tan bueno en esto, mi curso no está bueno, o sea, ¿contra qué nos estamos comparando? ¿Con quién? O sea, ¿dónde? Y cuando uno mira tanto a la afuera, que esto creo que es un trabajo de todos los días, ¿no? Se pierde mucho de qué es lo que hay hacia adentro. De cuál es mi diferencial eventualmente, qué es lo que yo hago, que la otra persona va a hablar también del mismo tema probablemente, pero bueno, cada uno tiene su propio enfoque, pero nos perdemos muchísimo en las comparaciones y en ocultarnos, ¿no? Por eso acá juega mucho la vergüenza. Y o sea, que me recordaba esta persona que comentó lo de hablar en público. Yo, como te decía, soy contadora, entonces mi trabajo del día a día durante años era estar atrás de un escritorio, y el único momento en donde yo hablaba y así era cuando tenía que estar exponiendo algo sobre un proyecto, pero sobre los números, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo, cuando empecé a organizar los eventos para emprendedores, para que vinieran a conversar y a contar sus historias de fracaso y demás, bueno, la primera, digamos, para el primer encuentro, nos falló la persona que iba a venir a conducir, que iba a venir de onda, y le salió otro compromiso, así que bueno, me tuve que subir al escenario. Y bueno, en el primer evento había re poca gente, no pasó nada, pero después, cuando fue pasando el tiempo, el evento llegó a tener 600 personas en la sala. Y juro que pasé por todas las situaciones posibles que te estoy contando, ¿no? Porque empieza a jugar esto de ahora sale mal, ahora me voy a olvidar lo que tengo que decir, ¿qué estoy haciendo yo acá? No tengo nada para decir, ¿para qué me van a escuchar? Y la verdad es que creo que, digamos, creemos mucho en el talento natural además, ¿no? Como, bueno, o nací sabiendo hablar en público o no voy a hablar en público en mi vida, ¿no? Le damos mucha importancia a algo como es un genio. Messi es un genio porque nació sabiendo jugar la pelota. Claro, pero Messi todos los días de su vida, excepto cuando, no sé, y no sé cuando está de vacaciones también, Cuando entrena. duerme. No sé cuántas veces patea el arco, digamos, ¿no? Entonces,
creo que hay un concepto que es súper interesante que tiene que ver con esto. Bueno, ¿cuánto le estamos dando de foco a yo debería ser tal cosa y debería tener este talento natural y si no, no soy? eh, y no le damos la importancia que tiene la perseverancia, el esfuerzo continuo. Hay un libro muy interesante que se llama Grit, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la pasión y la perseverancia. Está como muy sobrevalorado esto del talento natural y que si naciste para algo o no, y no le damos la entidad que tiene la práctica, el hacer, y por eso vuelvo al mejor hecho que perfecto. Y si nunca te expones al público, y nunca vas a saber, y nunca vas a saber dónde tenés que mejorar, dónde quizás le tenés que pedir ayuda a alguien para, no sé, pararte más derecho, para hablar distinto. Es exponiéndote a las situaciones y mirando qué pasó y viendo en ese ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces, creo que ahí está todo como súper relacionado. Excelente, Ale. Bueno, grandes cosas nos venís dejando hasta ahora, ¿no? Dentro de estos conceptos y ideas, ¿no? Que venimos compartiendo, ¿no? Hacemos un repaso, ¿no? Porque hablamos un poquito al principio de la importancia también o del peso, ¿no? De la influencia que tiene la cultura, ¿no? En todo este tema de si aprendemos o no aprendemos, nos animamos o no animamos. Hablamos desde las cuestiones de la niñez, que ya se vienen, bueno, evolucionan o por lo pronto se acompañan hasta nuestra adultez, cómo vamos ahí haciendo algunas concepciones distintas en relación al error a medida que crecemos, el peso que se le va asignando al error, eso nos llevó también a ponerle foco y a hablar un poquito más de la vergüenza, ¿no? Todas estas tendencias al perfeccionismo, a la comparación, al sentirme expuesto frente a otro, cuestiones que tienen que ver con, bueno, quizás no sentirme capaz, o otras cosas que puedan ir surgiendo a partir de eso, en donde, bueno, nos llevó también al síndrome del impostor, ¿no? Que también le invitamos a que todos puedan ahí seguir los artículos, seguir el canal de YouTube de Alec, en donde también tiene el webinar sobre el síndrome del impostor, si quieren profundizar sobre ese tema, que es un tema súper interesante para nuestro desarrollo personal, que es abarcativo de muchas áreas y transversal a cualquier actividad o destreza que querramos desarrollar. Y bueno, la importancia, ¿no? De exponernos de estas situaciones, la perseverancia, hablando de la importancia del talento. En definitiva, la pregunta no sería, ¿no? Vale, en este caso, si tenemos talento o no tenemos talento, sino si lo podemos invocar a voluntad, en definitiva, Claro. y eso se logra también con la práctica. A ver, traemos el tema de Messi. Messi capaz que la mete en el ángulo de tiro libre, pero ¿por qué? Porque puede invocar a voluntad su talento de tanta práctica que ha hecho, ¿no? A veces la pregunta es si podemos invocar a voluntad el talento natural que tenemos, no porque no tengamos talento para algo, destreza o habilidad que podamos desarrollar, sino, bueno, cuánta práctica tenemos para que eso salga la mayor cantidad de veces posible. Sí. Y no Y sé creo si que querés acá comentar algo. se me venía esto de, digamos, ¿para qué quiero hacerlo, no? Creo que cuando el propósito, bueno, muchas veces escuchamos, bueno, el propósito en mi vida, muchas veces durante mucho tiempo no sabemos bien cuál es el propósito, pero por lo menos sé que hay algo para lo cual quiero hacerlo, o sea, no es aprender todo por aprender o desarrollar todo por desarrollar, sino, la verdad, si yo quiero transmitir algo, y bueno, entonces quizás me necesito arriesgar, necesito ponerme todos los días a tratar de hablar adelante de una cámara o hablar al público, y así con cada cosa que uno quiere. Entonces, como con un para qué fuerte, eso te ayuda y decís, sigo adelante, porque si no, digo, me voy a quedar acá y me estoy perdiendo de un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, creo que es importante también para aprender tener esa guía, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué sigo en el camino? Voy a encontrar otra cosa que no funciona y bueno, entonces la mejoro, ¿no? Pero siempre con ese faro de para qué quiero hacer esto. Y porque quiero comunicar, porque quiero hacer tal emprendimiento, no sé, porque quiero cuidar el planeta, entonces voy a desarrollar una habilidad distinta para hacer un proyecto en ese sentido, lo que sea, ¿no? Pero creo que si está la determinación, uno siempre puede mejorar. Y en este caso, me parece que todo esto que decís, ¿no? Creo que las cosas, nosotros funcionamos o nos automotivamos cuando le encontramos sentido a las cosas, ¿no? A lo que estamos haciendo y cual sea la actividad, ¿no? Si le encontramos sentido a eso, bueno, es más fácil, por lo pronto fluye. Eh, Creo que también esto tiene que ver con cuando nosotros le encontramos sentido, propósito o el para qué, como podamos entenderlo de alguna manera, es cuando le estamos poniendo perspectiva, y me parece que la perspectiva es un factor necesario para poder
aprender, en Sí, definitiva, de las experiencias que nos dan, porque quizás algo que hoy en día a veces hoy consideramos que nos equivocamos o nos pasa algo hoy y la lamentamos y después capaz que el año siguiente vos, o dentro de unos años vos estás diciendo, no, bueno, en ese evento que faltó tal, y que en ese momento capaz que padeciste, cuando le pones perspectiva a las cosas toman su justo tamaño. Creo que también a veces hay que darle un poco de tiempo y poder tener una mirada un poco más misericordiosa sobre algunas cosas, pero todo tiene que ver con también el contexto que influye, no determina, pero está ahí, y darle perspectiva a las cosas también requiere, me parece, que un esfuerzo. No sé cómo ves este tema del error, la perspectiva, y cómo podemos vincular esto también con el aprendizaje. sí. Yo creo que hay algo que no comentamos y me parece interesante y es entender de qué hablamos cuando hablamos de error, de fallas, de fracaso, sobre todo para uno mismo, ¿no? En general, de fracaso, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que dice el diccionario, qué es lo que en general se entiende? Y es cuando hay algo que no funciona. O sea, vos tenías un objetivo y ese objetivo no se cumplió. Entonces ahí en general hablamos de fracaso. Pero la palabra fracaso tiene un peso enorme y negativo en nuestra cultura, ¿no? Entonces yo, en general, si lees lo que escribo, me escuchas en general, yo digo, bueno, las cosas no salieron como se esperaba, porque tiene como eso de, ya está, no tengo más posibilidades. Entonces, de eso hablamos en general cuando hablamos de fracaso. Después, tenemos, por ejemplo, las fallas de innovación, ¿no? Si yo quiero hacer algo diferente, si nos están escuchando emprendedores, si quieren hacer algo diferente, algo que no se hizo, o que quizás lo hizo una empresa en otro país y demás, y bueno, yo tengo que arriesgarme, hay un cierto riesgo que tengo que tomar, porque no estoy repitiendo, o sea, lo que ya sabemos cómo se hace, no estoy cargando una factura, digo, hablando de contabilidad, ¿no? No estoy cargando una factura que ya tengo un procedimiento y ya sé cómo se hace. Entonces, eso es una cosa bastante diferente, por ejemplo, cuando yo estoy, bueno, en una investigación de un médico, de alguien de científicos, ¿no? Quieren descubrir algo. No van a fallar una vez, van a fallar 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque van a probar. Pero ¿qué pasaría si esta gente dice, ah, no, como yo creí que esto iba a dar de tal forma y da de la otra, entonces no lo miro? Esa información no la tengo en cuenta. Es un desastre, porque me estoy perdiendo de información súper rica, porque eso ya me está diciendo, por acá no vayas. O sea, anda por otro lado, pero por acá no es. Entonces, esa información es súper valiosa. Y entonces, esto también para los emprendedores, ¿no? Si yo hago un experimento, estoy tratando de validar algo y me dice que por ahí no es, tomalo, míralo y, digamos, no te lo tomes personal, sino qué me está queriendo decir esto y me está dando una información súper valiosa y está bueno que yo la comparta con mi equipo, con quien sea, y la trabaje para decir, espera, entonces es por otro lugar, ¿no? Y después tenemos otro tipo de situaciones, que son como más los errores estos que son repetitivos, como te decía. Si yo estoy todos los días haciendo algo, como cargar una factura, soldando una puerta en una, si estoy trabajando en una fábrica y soldando algo, son cosas que yo ya sé cómo se hacen, que hay un camino, y bueno, y ahí le pifio, ¿no? Lo hago mal, bueno, esa es otra cosa, yo no estoy innovando ahí, no tengo ninguna intención de innovar y lo estoy haciendo de la forma que no hay que hacerlo. Entonces, eso es otro concepto, es otra cosa y tendremos que tratarlo distinto, ¿no? Che, ¿qué está pasando? Que esto que ya sabemos cómo se hace bien, no lo estamos haciendo así. ¿Qué tenemos que revisar de todos estos procesos, de cómo estamos trabajando? Pero son cosas diferentes. El tema es qué pensamos nosotros cuando decimos, uy, me equivoqué. O sea, yo estoy innovando, viene la pandemia, tengo que hacer algo totalmente distinto. Y yo digo, no, me equivoqué, tendría que haber sabido. Pero ¿cómo vas a saber si nadie te dio el manual de la pandemia? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a saber que ahora cómo cambias todo tu modelo de producción, que tenías el negocio, tuviste que cerrar todo y ver cómo haces? Y te estás con el látigo diciendo, yo debería haber sabido, mirá cómo me equivoqué. Entonces, empezar también a ser más conscientes de qué pensamos de esa situación, qué nos estamos imaginando, qué entendemos como error, qué día le estamos dando.
Excelente, excelente, todo lo que venís comentando, Ale. Todo esto vamos a enmarcarlo, ¿no? En toda la cuestión de la contextualización que venimos también trabajando en este capítulo número 13, que se llama, bueno, aprender del error para transformarnos, ¿no? Y ya hemos hablado un poco de la contextualización, algunos conceptos para poder los cimientos, como tiene que ver la cultura, cómo es la vergüenza, la incidencia de nuestras tendencias al perfeccionismo, nuestras tendencias a compararnos, la importancia de la exposición al error, la diferencia entre fracasos, fallas, errores, bueno, en definitiva, una serie de bases que nos pueden posicionar para, por lo pronto, tener una conciencia un poco más clara y cercana para abordar este tipo de temas. Ahora te pregunto, Ale, ¿hay algunas cosas, por ejemplo, estamos del otro lado, estamos escuchándote, y bueno, nada, quiero aprender sobre mis errores, quiero empezar a sacar estas pepitas de oro para no estar empezando de nuevo continuamente, ¿no? ¿Qué prácticas has encontrado en este camino que pueden ayudarnos a empezar, ¿no? A tener ciertos hábitos que nos preparen o posicionen mejor para, bueno, que no siempre sea ganar o perder, sino sea ganar o aprender? ¿Cómo podemos hacer o qué prácticas has encontrado en este camino que pueden ayudarnos a todos a tener una perspectiva más sana sobre los errores? Em, yo te hablaba mucho de la reflexión consciente, ¿no? Creo que después todo tiene que ver si uno está en una empresa, ¿no? Pero bueno, suponiendo que es más como una cuestión un poco más personal, si se quiere, primero esto de la responsabilidad, ¿no? Como reflexionar acerca de esto. ¿Qué me digo yo cuando hay algo que no funciona? ¿Viste? Cuando vos decís, sí, pero esta persona siempre me dice no, porque mira, el equipo con el que estoy trabajando, siempre los equipos con los que estoy trabajando, siempre son un desastre, o los clientes tal cosa. Bueno, empezar a escucharse cuando uno habla y cuando uno da las explicaciones de lo que no está funcionando, ¿no? ¿Estoy yo en esa explicación o siempre está el otro, el contexto, el país? O sea, todo es responsable de que lo que yo quería que funcione no funciona y yo no estoy en esa explicación. Me parece que esa es la primer reflexión, escucharme. Está bien, el cliente no le gustó, pero yo estoy sabiendo explicar, yo estoy pudiendo encontrar cuál es el nicho de mercado, ¿dónde estoy yo ahí? Eso me parece fundamental, ¿no? Cuando dicen, mi jefe no me escucha, bueno, ¿dónde estoy yo? Si mi jefe no me escucha, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? ¿No? ¿Cómo estoy, no sé, pidiendo reuniones, cómo estoy generando conversaciones? Me parece que escucharse si uno figura en esa explicación únicamente como víctima o como una persona que está llevando a cabo una acción, ¿no? Eso me parece fundamental. Después, lo otro que yo siempre traigo es esto de cómo nos vemos a nosotros mismos ante esta situación. Porque muchas veces cuando algo no funciona, empezamos a etiquetarnos, empezamos a hablar de nosotros, eh, como que esto es muy relacionado también a la vergüenza, ¿no? Como, bueno, yo soy un fracaso, yo no sirvo, yo soy un desastre. Y esto lo veo mucho en los espacios, digamos, las conversaciones de coaching, ¿no? Si está yendo mal en una empresa, yo soy un mal empleado, un mal colaborador, ¿no? Empezamos ahí como con el látigo de una forma impresionante. Entonces también, espera, ¿cómo me estoy mirando? Porque si yo me empiezo a decir todo eso, no tengo muchas posibilidades de aprender, porque yo ya me estoy diciendo todo ese tipo de cosas que no me están abriendo el panorama. Si yo ya me digo que soy un desastre y lo más probable es que cualquier acción que haga corresponda con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me estoy mirando yo a mí mismo o a mí misma? Después lo otro también creo que es interesante empezar a ver cómo valoramos y cómo transitamos el proceso de eso que no está funcionando, ¿no? Porque muchas veces ponemos todo como un marco muy negativo, ¿viste? Como que es todo negro. Eh, bueno, si no funcionó y en primera etapa vemos todo mal, todo lo relacionado con eso está mal. Pero ahí porque ponemos como mucho foco en el resultado, estamos súper acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver y a valorar más el proceso? Justo hoy publiqué unas preguntas en Instagram en este sentido, porque es como, hay cosas muy buenas
en los procesos en general. Digo, es muy difícil que todo sea negativo. El tema es que hay que empezar a indagar ahí. Espera, bueno, esto salió mal este resultado, pero también empezar a tener una mirada apreciativa. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué cosas no estuvieron buenas? ¿Y qué sí estuvo bueno también? Porque ahí me llevo un montón de aprendizajes. Si yo me miro al inicio del proceso y me miro ahora, ¿qué nuevas habilidades tengo? ¿No? ¿Qué saqué para llevarme para un próximo proyecto? ¿Qué veo ahora de mí que yo antes no veía? Quizás en ese camino es por un montón. ¿Qué nuevos vínculos tengo? ¿No? Empezar a mirar qué pasó en ese proceso, que si yo quiero, digamos, quiero llevármelo, tengo una nueva cajita de herramientas. Entonces, ese tipo de cosas creo que ayudan muchísimo, y sobre todo, también empezar a pensar esto que te decía, ¿no? Dejar de correr a un lado todo esto de soy, no soy, el talento natural y demás, y empezar a mirarnos más desde lo que se llama una mentalidad más de crecimiento, ¿no? Una mentalidad en donde, espera, ¿qué estoy haciendo yo para desarrollar esta habilidad? ¿Qué hice en todo este tiempo? ¿Qué me trae? También esto que no funcionó, ¿qué me trae de mí para que yo tenga que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, yo no sé poner límites, ¿no? Por ejemplo, entonces lo más probable es que me queje, las otras personas te abusan de mí, y esto puede pasar en un negocio, con socios, con proveedores, con clientes. Las otras personas abusan de que yo, bueno, ¿qué me dice esto de mí? ¿Estoy pudiendo poner límites o no? Y si no estoy pudiendo poner límites, por ejemplo, entonces, ¿qué tengo que desarrollar de mí? ¿Cómo puedo desarrollar conversaciones diferentes, por ejemplo? ¿No? Entonces, a veces el aprendizaje es como esta conciencia de que hay algunas cosas ahora que me doy cuenta que estaría bueno que trabaje en mí. Excelente, Ale. Entonces vamos a repasar estas prácticas que nos deja también Ale, ¿no? La primera, escucharme; la segunda, cómo también la mirada que tenemos sobre nosotros, cómo transitamos el proceso; la tercera, y tener una mentalidad de crecimiento. 4 cosas que pueden posicionarnos mejor para, bueno, aprender de esos momentos en donde las cosas quizás no salen como lo esperábamos o tenemos algún tropiezo, ¿no? Es importante esto de la responsabilidad, en dónde nos vemos, que nos decía, qué nos decimos a nosotros mismos. Siempre me acuerdo de esto, ¿no? De las frases de Facundo Cabral, ¿no? No digas no puedo o algo negativo, porque tu inconsciente no tiene sentido del humor y te lo va a recordar cuando menos te lo esperes. Así que es importante lo que nos estamos diciendo, porque hay cosas que capaz que las repetimos y nosotros aprendemos por repetición. Es una de las formas que aprendemos. Y lo que te repita seguramente se va a quedar ahí. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? La mayor parte de nuestro aprendizaje proviene de que nos recuerden lo que ya sabemos. Lo que te estés recordando constantemente, eso es lo que se va fijando. Así que cómo transitamos el proceso, y esto que dijiste, ¿no? Del cambio, el foco en los resultados, ¿no? Que es tan cierto, ¿no? A veces estamos solamente pensando en el resultado y no en el proceso de lo que va pasando, ¿no? Ahora mi esposa está haciendo como unos plantines, ¿no? Y quizás al principio uno ve la tierra que pasa, no pasa nada, que decir, bueno, qué bien, pero ahora ya como que empiezan a verse como, y de un día para el otro, ¿no? Como que crecen muy rápido, no sé, las cosas de tomate, de cebolla de verdeo, que está haciendo ahí, y como que vos ves como día a día. Si vos empezás a poner en perspectiva el proceso, parece que fue de un momento a otro, pero en ese tiempo como que van pasando detrás de escena un montón de cosas que capaz que uno no se da cuenta, pero en un momento te das momento que, bueno, ya te da un poquito menos de temor a hablar en público. Bueno, ya tenés un poquito menos de resquemor a poder, no sé, poner un límite, hablar con alguna persona que tengas de autoridad o cosas por el estilo que van pasando en ese proceso, que si uno pierde quizás esa perspectiva, bueno, a veces el mensaje puede ser muy negativo, ¿no? El que nos decimos. No sé cómo lo ves y cómo tiene también conexión esto con la mentalidad de crecimiento, el cuarto punto que nos dejaste. Me quedé pensando en este tema del resultado de los procesos, es súper interesante, ¿no? A veces también, ojo, por ejemplo, lo que yo observo en muchas empresas es cuando algo sale bien, o sea, el resultado es el que querías, tampoco se analiza mucho a veces el proceso. Pero siempre hay una oportunidad de mejora, porque... Acá tenemos el equipo que gana no se toca. No sé si escuchaste esa frase, que equipo que gana no se toca. No hay que hacer, no toques nada que está ganando. No nada, no revisamos nada. Pero a veces ese equipo que ganó llegó
O sea, de alguna forma, que si vos lo pones a jugar de vuelta, y medio que no sé si va a obtener el mismo resultado, ¿no? ¿Viste? Hay equipos que como que tienen un gran rendimiento, si se quiere, en términos de resultado, pero la gente termina quemada, no se habla, es como, dale, yo te saco este laburo, pero no, nada más, o sea. Entonces, en términos de resultados, si se quiere, si el resultado era un resultado numérico, de ventas o de lo que sea, quizás que es bueno, pero ese proceso sostenido en el tiempo no te va a llevar a que sea, digamos, exitoso repetidas veces, ¿no? Entonces también es interesante la reflexión sobre esos proyectos o sobre lo que, digamos, lo que tengas con un resultado exitoso. Y además también teniendo en cuenta que el resultado, en general, hay algún componente que es externo. ¿No? Yo siempre digo, vos te querés postular en un trabajo y hay más gente, entonces vos podés hacer todo lo posible, pero bueno, hay una decisión de alguien, ¿no? Y tenés una chance entre muchas de quedar. Entonces, lo que sí creo que no es tan resignable es tu excelencia en el proceso, si se quiere. El dejar todo, el hacer todo lo posible, el mejorar en vos, y bueno, el Bueno, resultado en claro, general después siempre tiene un hay componente externo, claro. Entonces, si un toda la componente del valoración, azar, sí, sí. Hay, totalmente, hay un totalmente, libro de Alex Rovira que se llama El factor suerte, y ay, bueno, lo él menciona, bueno, unas frases de Séneca, ¿no? Donde hablan de la suerte y dice, ¿no? Como que la suerte no es más que la oportunidad encontrándose con la preparación. Cuando uno se encuentra algo frente a lo que ya estaba preparado, como diría el primer ministro Benjamin Disraeli, ¿no? El secreto del éxito en la vida es que la persona esté lista cuando le llegue su hora. Pero sin embargo también hay algún componente de azar que tiene que ver con las cosas que uno no domina y que a veces son aquellas que nos terminan, no digo paralizando, capaz que limitando nuestro rendimiento o poniéndonos en una situación a la defensiva en donde nos impide a veces sacar todo lo que podríamos sacar de una situación. Por eso es importante, ¿no? A veces la concepción del proceso, porque en definitiva, a mí me gustan mucho las frases, porque soy noté. medio auditivo y me acuerdo de las cosas cuando me las dicen, ¿no? Y hay otro pensamiento de Aristóteles que dice que la excelencia, bueno, no es una cuestión de actos, sino que es una consecuencia del proceso, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Cuán importante es a veces tener la mentalidad de crecimiento asociada a la importancia del proceso, de pasar por aquellas cosas que quizás son incómodas para empezar a tener esa libertad o ese alivio que nos hace cuando ya la práctica hace que las cosas que eran antes incómodas vuelvan a ser cómodas, y uno cuando está cómodo y disfrutando lo que hace, bueno, seguramente rinde mejor, uno puede dar lo mejor de uno en algo que no disfruta, y creo que también la exposición, la práctica nos hace también volvernos a amigarnos, ¿no? Con aquellas cosas que quizás en algún momento las padecimos, las sufrimos y demás. Si Sí. te parece, Ale, te pongo pausa ahí y anda pensando también una conclusión, porque voy a leerte algunos comentarios que tenemos acá para poder darle un hilo a todo el contenido. Anda pensando como un último pensamiento, una invitación o una reflexión final de este capítulo en donde estamos en aprender del error para transformarnos, y mientras yo te voy leyendo algunos comentarios, a ver si quizás también eso ayuda a que salga una inspiración más a lo que ya venís pensando, ya venimos conversando. Te cuento que acá Susana nos dice que no es malo errar, fracasar es parte del crecimiento, de estas experiencias aprendemos a madurar y a crecer. Néstor también dice el tema es que viene de la niñez, porque quedar expuesto y equivocarnos generaba burla. También dice que es contador, así que bueno, ahí saludamos a todos los amigos de la contabilidad, y también que le fascina la profesión, pero que muchas veces les cuesta la exposición también. Así que bueno, ahí un poco de puntos de conexión a lo que veníamos conversando. Dejen sus comentarios de qué les fue pareciendo la charla, qué les fue pareciendo el contenido, lo que ustedes quieran contar, si tienen alguna historia, algo que les evoque lo que fuimos hablando en particular, de que hayan vivido o que quieran sumar, es más que bienvenido, déjenlos ahí en los comentarios que vamos a tener un minutito también para recopilarlo. Ale, ¿cómo finalizamos el capítulo número 13 del día de hoy? Bueno, creo que hablamos un montón, ¿no? Pero algo que se me estaba viendo a la mente, creo que este año, el 2020, ha sido un año de mucha reflexión, de darnos cuenta que no teníamos el control de todo, ¿no? Como creíamos que lo teníamos, y, y creo que eso también nos puso
o nos está invitando, ojalá nos esté invitando, a, a recordar que somos seres humanos y que no somos máquinas, que no tenemos todas las respuestas, que no somos perfectos. Yo creo que esa es digamos, lo interesante de este momento, ¿no? El poder reconectar con que somos personas y que no podemos tener todas las respuestas y que no somos perfectos. Entonces, yo creo que es un gran momento para poder mirarnos con más amorosidad eh, y para poder mirar que todas estas cosas que no funcionaron, llamémosle errores, fallas, fracasos, son parte de nuestra experiencia, ¿no? Eh, y creo que muchas veces no las miramos, nos da miedo mirarlo, nos da vergüenza mirarlo, pero sin embargo son las que hacen que seamos quienes somos hoy. Así que bienvenido, creo, el poder mirar un poco más honestamente a estos errores, a estas fallas y estos fracasos, porque son las experiencias que nos han traído hasta acá. Y también mi invitación es a mirar, cuando a veces nos decimos, no, de esta no puedo salir, ¿no? Creo que es un momento, de esta no puedo salir, es difícil, mira lo que me cuesta levantarnos. Bueno, mirar un poco para atrás y mirarnos más amorosamente y ver la cantidad. Yo creo que si tenemos unos años, tenemos una cantidad de experiencias de todo tipo que no funcionaron, que creíamos que no podíamos salir, y si las miramos con un poco de cariño, vemos que nos dieron un montón de herramientas, un montón de experiencia, y que gracias a eso también están mucho más potenciadas nuestras fortalezas. Así que creo que la invitación es eso, ¿no? A mirarnos con más cariño y a mirar estas experiencias, yo siempre digo, ¿no? Como que estos errores y que estas fallas y que estos fracasos no sean una fuente de vergüenza, sino a mirarlas como una fuente de aprendizaje. Así que esa es mi invitación. Excelente, Ale. Bueno, muchas gracias también por sumarte, por ser parte de este capítulo. Ahí Susana dice excelente este capítulo, lo que los invito ahí a que puedan comentar qué les ha parecido el capítulo de hoy con la visita de Ale Marcotte. Y una pregunta más, porque capaz que te quedaste con ganas de más, capaz que te quedaste ahí del otro lado diciendo, bueno, quiero saber un poco más, quiero conocer un poco más de estos temas, quiero saber del síndrome del impostor, de la necesidad del sentido, de algunas prácticas para superar o por lo pronto concientizarme un poco más sobre este tema de los errores. Ale, ¿dónde podemos encontrarte, consultar con vos, comunicarnos, conocer de tu trabajo? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en todas las redes estoy como Ale Marcotte, o sea, mi web es alemarcotte.com. Los invito a suscribirse al newsletter, que es alemarcotte.com/newsletter, que va a haber novedades pronto y hay cosas para descargar. También en LinkedIn, escribo mucho para quienes estén en LinkedIn, estoy escribiendo bastante sobre el tema. En Spotify hay también un podcast sobre aprender del error. Y en mi YouTube, que es Alejandra Marcotte, hay un montón de material sobre el tema, así que ahí también pueden ver. Y en Instagram también publico bastante. Excelente, Ale, excelente. Y lo encuentran ahí en la descripción también de acá, de este video, encuentran ahí las redes de Ale, así que directamente, además de dejar un me gusta, además de dejar un comentario, además de compartirlo con la gente que vos creas que esto puede servirle para, bueno, quizás tener más perspectiva y resignificar cada una de las experiencias que tuvo, también lo podés ahí ir al link, haces dos bajadas con tu celular y ahí ya podés estar en la web, en las redes sociales de Ale y bueno, poder conocer más sobre su trabajo y sobre estos contenidos que son muy interesantes y potencian mucho nuestra experiencia personal, nuestra formación emprendedora, nuestro proyecto profesional. Así que bueno, Ale, muchas gracias por esta excelente jornada y todo lo que nos trajiste hoy. ¿Cómo te sentiste? Una última oración como para cerrar, porque bueno, estamos muy agradecidos también de esta experiencia que nos ayuda a resignificar el resto de las experiencias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Encantada. Yo creo que siempre que se pueda compartir estos temas, y yo siempre digo, ¿no? Creo que lo empecé a trabajando porque había mucho de esto en mí y siempre es interesante porque uno encuentra nuevas miradas, bueno, cuando aparecen preguntas, así que muchísimas gracias también a todas las personas que preguntaron y que se animan a contar sus experiencias. Una última cosita que no le dije antes, pero me acaba de venir, y es esto de siempre empezar por nuestro metro cuadrado, ¿no? A veces no pedirle a otro que acepte, que me diga, que,
o sea, siempre empezar por uno, ¿no? ¿Cómo estoy aceptando yo? ¿Cómo estoy aprendiendo yo? ¿Cómo estoy hablándole a otro que no le está funcionando algo? Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque hablamos de un cambio cultural y queda enorme, ¿no? Toda Latinoamérica cambiando, queda como enorme, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Y creo que eso siempre es esto, desde mi lugar quizás compartir, contarles experiencias desde quienes están del otro lado, ver cómo lo llevan en un ratito en su casa, cuando a alguien se le quema la comida, o en el emprendimiento, o en la empresa si están liderando un equipo de trabajo, por ejemplo. Excelente, Ale. Bueno, gracias de nuevo por la participación, gracias por este mensaje final, gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, como les decimos siempre, ¿no? Todos los lunes a las 8 de la noche vamos a estar acá compartiendo un nuevo capítulo de Efecto Contagio. Así como hoy estuvo Ale y tuvimos un material súper enriquecedor para nosotros, la semana que viene también lo tendremos. Vendrá de invitado Daniel Cerezo, también una persona que va a venir a hablar de su experiencia orientada a la temática felicidad y bienestar. Así que también ahí, Ale, te invito a que puedas ahí estar, si querés también conocer un poquito de eso. Así que va a estar con nosotros Daniel Cerezo, muy querido. Y bueno, vamos a estar compartiendo también algo que busque contagiar el gusto por crecer, que es un poco lo que hacemos acá en Efecto Contagio. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos los que están ahí y nos vemos el lunes que viene en esto que llamamos Efecto Contagio, en donde buscamos contagiar el gusto por crecer. Que disfruten con sus familias, que tengan una gran semana y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, chau.